La muerte y la locura fueron los símbolos de los que Edgar Allan Poe se valió para comunicar su horror de la vida. En sus libros tuvo que simular que vivir es hermoso y que lo atroz es la destrucción de la vida por obra de la muerte y de la locura. Tales símbolos atenúan su sentimiento. Para el pobre Poe, el mero hecho de existir era atroz. Jorge Luis Borges rescataba con estas palabras el significado de su vida, probablemente más enigmática y apasionante que los relatos que escribió. Tuvieron que pasar muchos años tras la muerte de Edgar Allan Poe para que su obra fuera reconocida en todo el mundo como iniciadora de una nueva etapa en la literatura moderna. Edgar Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres eran actores de una compañía teatral itinerante. David Poe había abandonado a su aristocrática familia de origen irlandés para huir con la actriz Elizabeth Arnold, de quien se había enamorado perdidamente. Con sus 3 hijos, los Poe recorrían el país presentando sus espectáculos. Sus padres eran actores y su madre además descendía de una familia de actores del Covent Garden, ¿no? Aunque él no haya podido vivirlo, sin duda, con el solo hecho de saberlo, eso tiene que haber influido en su vida. Hay además un texto de Poe que es una hermosísima defensa del teatro y sobre todo de las actrices, ¿no? Siempre llevó por otra parte un camafeo con la cara de su madre. Pero la vida familiar fue breve. Al cabo de un tiempo, el padre de Edgar moría de tuberculosis. Esta enfermedad, que signaría la historia del futuro escritor, acabó poco después con la vida de su madre en una humilde casa de la región de Richmond, al sur de Estados Unidos. Los 3 pequeños huérfanos fueron recibidos por distintas familias. Edgar tenía solo 2 años cuando fue adoptado por Francis y John Allan, de quien Edgar tomaría el segundo nombre. Habían pasado casi 40 años desde que se declarara la independencia de los Estados Unidos, pero el enfrentamiento entre el norte, industrializado y moderno, y el sur, conservador y esclavista, recién comenzaba. Por entonces capital del estado de Virginia y dueña de un gran puerto sobre el río James, Richmond sería a partir de 1861 la capital de los estados del sur durante la Guerra Civil y por ello el principal objetivo de las fuerzas de la Unión. Fue en ese sur, de costumbres arraigadas, donde pasó los primeros años de su vida Edgar Allan Poe. Poe recibió 2 clases de educación. En Poe hay siempre un antagonismo en su vida, ¿no? Es un hombre que nace en Boston, pero se cría en el sur de los Estados Unidos, en los tabacales, en los algodonales. Es lo que se llamaría en esa época un caballero sureño. Tiene una enorme influencia de la cultura inglesa y de la gran cultura de la época. Poe versificaba naturalmente en latín, por ejemplo, ¿no? Pero está, y se nota en su obra también, muy influido por las canciones de los negros de los tabacales, por los cuentos de aparecidos de los negros de tabacales. Muy probablemente la imaginación de Poe hay que buscarla en ese lugar y no en la herencia alemana que le han atribuido muchos biógrafos y críticos de Poe, ¿no? A principios del siglo XIX, la vida sureña tenía sus particularidades. El mundo de las nodrizas negras, los esclavos y sus relatos frecuentes sobre cementerios y cadáveres quedarían grabados en la memoria de Edgar y formarían parte del repertorio de su literatura. John Allan, su protector, era un comerciante escocés que se dedicaba a la venta de tabaco y a otras actividades diversas, como la representación de revistas británicas que significaron para el futuro poeta un primer contacto con la literatura europea. Para situarlo bien a Poe en su adolescencia y en su juventud, hay que pensar en cómo eran los Estados Unidos en esa época. Poe
vive y hace toda su obra antes de la guerra de secesión. Es un país casi salvaje, donde todo el mundo andaba a tiros o persiguiendo indios o construyendo un nuevo mundo totalmente mercantilizado. Para entender bien qué significó Poe o lo que sufrió Poe en ese mundo, habría que ubicarlo a Borges en la época de Rosas. Y entonces tendríamos exactamente la idea de cómo vivió esos años de juventud Poe, ¿no? Los negocios de Allan llevaron a la familia en 1815 a embarcarse rumbo a Inglaterra, donde permanecería por 5 años. Edgar conoció así Escocia e Inglaterra y cursó allí sus primeros estudios, de cuyos recuerdos nacería más tarde el enigmático escenario de su cuento William Wilson. Encerrado por las macizas paredes de tan venerable academia, pasé sin tedio ni disgusto los años del tercer lustro de mi vida. El fecundo cerebro de un niño no necesita de los sucesos del mundo exterior para ocuparlo o divertirlo. Y la monotonía aparentemente lúgubre de la escuela estaba llena de excitaciones más intensas que las que mi juventud extrajo de lujuria o mi virilidad del crimen. De regreso en Richmond, Edgar se educó en los colegios más aristocráticos de la ciudad, al tiempo que comenzaba a escribir sus primeros versos, siguiendo los pasos del poeta romántico Lord Byron. Su origen es totalmente poético, es decir, lo que él primero empieza a escribir son poemas, y es curioso. Del primer poema no lo firma con su nombre, lo firma un bostoniano, ¿no? Va a decir, asumiendo su origen bostoniano, no su origen sureño. De ese libro, del que creo que se vendieron 10 ejemplares, y después todos los demás se perdieron, y porque no ganó, por supuesto, ningún dinero, hace muy poco se encontró un ejemplar que se vendió en no sé cuántos miles de libras esterlinas, por ejemplo. En 1824, a los 15 años, Edgar se enamoró perdidamente de Helen, la joven madre de un compañero de estudios, que moriría tempranamente acosada por la locura. La noche de su muerte, Edgar permaneció llorando junto a su tumba hasta el amanecer. Años más tarde, le dedicaría uno de sus poemas. Es Tu Helen, que es un poema muy hermoso que él dedicó a la madre de un condiscípulo cuando tenía 14 años, Poe, y del que Mallarmé ha dicho que muy pocos poetas en toda su vida alcanzan la perfección que alcanza Poe en ese primer poema, ¿no? Los problemas afectivos también se daban en su vida familiar. Su madre no intervenía en las decisiones acerca del futuro de Edgar, pues su salud había comenzado a debilitarse. Su padrastro, que nunca había aceptado adoptarlo legalmente, no veía con buenos ojos las firmes inclinaciones artísticas de Edgar, para quien había planificado un destino de abogado o comerciante. El enfrentamiento con Allan llegó al límite cuando éste arruinó el noviazgo de Edgar con Sarah Elmira Royster, interceptando la correspondencia amorosa. La relación con sus padres adoptivos es muy curiosa y contradictoria, ¿no? Él adoraba a su madre, a Frances Allan, e incluso tenía un gran cariño al principio por su padrastro, ¿no? Por John Allan, y hasta el padrastro lo quería mucho. A él lo llevaron a Inglaterra cuando era chico y era como el niño mimado de la casa, un chico brillante, muy lindo además, a que lo hacían recitar cuando era chico, etc. Pero después ocurrió un hecho que fue decisivo para la vida de Poe, que fue el descubrimiento de otros hijos no reconocidos que tenía Allan y a los que nombró sus herederos, ¿no? Creo que eso, pero no por un asunto de herencia, sino por la traición a Frances, a la que él consideraba su madre, fue decisivo para la ruptura de Poe con Allan. A partir de un determinado momento se llevaron muy mal, literalmente se odiaban. Lo curioso es que Poe nunca sacó de su nombre el Allan, como una especie
de homenaje o de recuerdo a ese protector al que no quería, ¿no? En la Universidad de Virginia, donde ingresó en 1826, descubrió un nuevo mundo. Sus aristocráticos compañeros jugaban por dinero, bebían y se batían a duelo frecuentemente. Mientras en su casa, Frances, su única protectora, luchaba contra la muerte, Edgar se entregaba por primera vez al alcohol. El efecto desbordante que le provocaba la bebida sería una marca característica de su personalidad. Como estudiante, Edgar se había ganado la admiración de sus compañeros y profesores. Leía en varias lenguas y se interesaba por temas tan disímiles como la historia antigua o las matemáticas. Mientras tanto, continuaba escribiendo sus poesías. Sin embargo, al finalizar ese año, Edgar se despidió de la universidad para siempre. Las deudas contraídas por el juego no permitirían su ingreso al curso siguiente. Evidentemente, uno siente que en ciertos poetas es como si se diera una especie de plenitud que nace con los primeros textos que escriben. El caso arquetípico sería el de Rimbaud, que entre los 16 y los 19 años escribe toda su obra y luego nunca más quiere volver ni a oír un verso, ¿no? Y en Poe pasa eso. Hay varios de los grandes poemas de Poe fueron escritos en plena juventud, en plena adolescencia. La etapa de estudiante había terminado, y esto implicaba tener que ganarse la vida por sí mismo, lejos de la casa paterna. Una terrible discusión con John Allan lo llevó a buscar empleo en Boston. Allí pudo publicar en 1827 su primer libro, Tamerlán y otros poemas, cuyo prólogo sostenía que las poesías habían sido escritas antes de los 14 años. El libro fue un fracaso total en las ventas, y Poe, sin poder contar con la ayuda de su padre y ante la miseria extrema en la que se encontraba, decidió enrolarse en el ejército como soldado raso bajo el nombre de Edgar Perry, para poder así seguir escribiendo. Al tiempo que se decidía a continuar la carrera militar en la Academia de West Point y su vida parecía asentarse sobre una base algo más sólida, la triste noticia de la muerte de su madre adoptiva en 1829 lo desmoronó. La carta de su padre no había llegado a tiempo para que Edgar pudiera despedirse como ella lo había solicitado. Junto a la tumba de Frances, el joven poeta perdió el conocimiento. Nuevamente, el cementerio era el escenario en el que transcurría un momento crucial en la vida de Edgar Allan Poe. La muerte era como si lo cercara. Mueren sus seres más queridos, como su hermano Henry, por ejemplo, al que él quería mucho. Era como un acosado por la muerte. En nuestra literatura hay un escritor muy influido por Poe, por otra parte, pero pariente de él en este sentido de estar acosado por la muerte, que es Horacio Quiroga. La muerte en Quiroga nunca es meramente un tema, es algo que estaba permanentemente rodeándolo, ¿no? Y con Poe pasa eso. El sentimiento de orfandad lo impulsó a buscar a su verdadera familia en Baltimore, ciudad que se convertiría en un refugio para el escritor. La tía de Edgar, María Clem, lo recibió con los brazos abiertos y lo aceptó en su humilde casa. Por otro lado, Poe comenzaba a establecer sus primeros vínculos con editores y directores de revistas, con vistas a publicar su largo poema Al-Araf, que finalmente saldría en un volumen junto a las poesías del libro anterior. En 1830, ya en la Academia Militar, convenció a todos los cadetes para que costearan su nuevo libro de poemas.
Grande fue la decepción de sus compañeros al leer los desgarradores poemas de Israfel a Helena y Leonor, cuando esperaban encontrarse con relatos satíricos sobre la vida en el ejército. Esta era la despedida de su carrera militar. También los lazos con su padre se rompieron definitivamente cuando éste se casó por segunda vez y vio realizado su deseo de tener un hijo legítimo. Edgar perdió toda esperanza de contar con su ayuda. A partir de entonces, se sumergiría de lleno en la escritura. Edgar Allan Poe se refugió en la buhardilla de la casa familiar de Baltimore y allí recluido escribió en 1832 Metzengerstein, su primer cuento. La lucha entre los descendientes de dos familias enemigas de la nobleza húngara terminaban en un relato terrorífico en el que una vieja leyenda y una escena representada en un tapiz se volvían realidad. El horror y la fatalidad han estado al acecho en todas las edades. ¿Para qué entonces atribuir una fecha a la historia que he de contar? Ya figuraban en este primer cuento el suspenso y el terror, elementos que habrían de consagrarlo como el maestro del género. Poe había optado por el relato, ya que era más rentable que la poesía, sin saber que a partir de una necesidad principalmente económica, revolucionaría la historia de la literatura. El Poe cuentista y el Poe poeta tienen en común el hecho evidente de que son dos expresiones del mismo hombre, naturalmente. Pero si yo tuviera que elegir, y creo que no solo yo, me quedo sin duda con el Poe cuentista. Yo creo que Poe fue uno de los grandes prosistas latinoamericanos, norteamericanos, uno de los fundadores de la literatura norteamericana. Tiene, sin duda, grandes poemas, entre ellos El silencio, La ciudad en el mar, Stuellen, pero en el conjunto de sus cuentos, que son 50 o 60, vos te encontrás por lo menos con 20 o 30 cuentos de primer orden. Muchos lo consideraron incluso como el iniciador de la literatura norteamericana propiamente dicha, ya que hasta entonces las obras literarias se habían visto influidas por la cultura británica. Paradójicamente, el padre de las letras norteamericanas crearía una literatura de carácter universal por su contenido y sus proyecciones, que sería decisiva para autores como Charles Baudelaire, Arthur Conan Doyle o Julio Verne. Por otro lado, el cuento, que podía publicarse en periódicos y revistas, permitía el acceso a la literatura a un público cada vez más popular. Para Poe, un cuento, más que perseguir fines estéticos, debía lograr un efecto, ya que la belleza era territorio de la poesía. Sin embargo, su talento poético le serviría para construir una atmósfera especial en cada uno de sus cuentos. Poe establece los rasgos que hacen del cuento un género autónomo, no un capítulo de novela o un relato más o menos terminado, un texto breve, sino un cuento como género en sí, como algo que vale tanto como una novela, e incluso, ahí dice que quién nos ha hecho pensar de que una obra de arte tiene algo que ver con su tamaño. Una novela no es mejor que un cuento por el hecho de tener más páginas, del mismo modo que una montaña, no lo dice Poe, pero te aseguro que lo pensaba, no es más hermosa que una rosa por el mero hecho de ser más grande, ¿no? En 1833, Poe obtuvo el primer premio en un concurso de cuentos organizado por el Baltimore Sunday Visitor, con manuscrito hallado en una botella. El premio consistía en $50. El cuento que deslumbró a críticos y lectores era el estremecedor relato de las últimas horas de un marinero que había terminado por azar en un barco demoníaco. Escritas en primera persona, las confesiones del hombre habían sido arrojadas al mar dentro de una botella y así habían podido salir a la luz. Supongo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, sobre mi desesperación
predomina la curiosidad de penetrar en los misterios de estas horribles regiones y me reconcilia con la más atroz apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún apasionante descubrimiento, un secreto incomunicable cuyo conocimiento entraña la destrucción. Lo que Poe decía es que el efecto que se produce en un cuento permite leerlo de una sola vez y uno captarlo totalmente. No pasa nunca con una novela, como no pasa con un mural, como no pasa con una catedral. Va a decir, hay cierto tamaño que te permite captar la totalidad de la obra de arte, y en eso ponía Poe muchísimo énfasis, porque creía que en eso residía lo que él llamaba la belleza, aun cuando la belleza para Poe nunca está en la prosa, la belleza está en la poesía. Él decía que la verdad y la belleza son como el agua y el aceite, que cuando alguien que escribe quiere expresar lo que es bello, debe escribir en verso, que la prosa expresa la verdad. Pero la verdad en Poe no es la verdad del realismo, es algo así como la verdad del silogismo aristotélico. Aunque crecía el reconocimiento por parte de los círculos literarios locales, la pobreza seguía acosándolo. 2 años más tarde, la publicación de su cuento Berenice en el Southern Literary Messenger de Richmond le permitió conseguir un trabajo estable por primera vez en su vida en la redacción de la revista. Poe regresaba a la ciudad de su infancia. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Se ha interpretado muchas veces que Poe escribía sus cuentos en estados alterados de conciencia, producidos por el alcohol o el opio, este último contenido en el láudano, una droga que Poe utilizaba con frecuencia para combatir los dolores y su envejecimiento prematuro. Me había convertido en un esclavo forzado de las ataduras del opio y todos mis trabajos y mis planes habían tomado color en mis sueños. Su relación con el opio está también muy evidentemente explicitada en cuentos como Berenice. Incluso hay 2 versiones de Berenice. En una, él quitó todo lo referido al opio. Y hay paisajes narrados por Poe que son de una especie de nebulosa belleza que dan la impresión de ser más que paisajes reales, paisajes espirituales y paisajes de sueño que tienen que ver con el opio. Poe tomaba ajenjo, que es alcohol con opio. Se quiso matar incluso con una dosis de ajenjo, pero estaba ya tan acostumbrado su organismo al ajenjo que no se mató. En Berenice, el protagonista sufre de una enfermedad que lo obsesiona con un tema u objeto y le impide pensar en otra cosa durante días enteros. Es así que no puede dejar de centrar su atención en los dientes de su enfermiza esposa, que no es otra que su prima. No resulta casual el hecho de que en 1834 Poe se hubiera casado secretamente con su prima Virginia Clemm, que tenía 13 años de edad. En Richmond volvió a casarse en forma pública en 1836 con Virginia, cuyo aspecto infantil se acentuaba a causa de un retraso mental. Esta extraña relación ha sido interpretada de múltiples formas por los biógrafos del poeta. Algunos la vieron como una forma de protección contra las pasiones extremas. Otros como una inhibición sexual del poeta que lo llevaba a enamorarse en un plano ideal y platónico, mientras que otros conjeturaron acerca de un placer sádico y malsano por parte del escritor hacia una mujer niña. La relación con Virginia Clemm es, para las biografías, y hasta se han dedicado estudios psicoanalíticos completos, una especie de misterio. Poe le llamaba Sisi, o sea, hermanita, a la madre de Virginia,
a María Clem le llamaba madre, vale decir, estamos casi ante un incesto, ¿no? Y creo que sí, que era una relación por lo menos vagamente incestuosa. El primer matrimonio, porque hubo dos, de Poe, se realiza cuando Virginia todavía no había cumplido los 14 años, tenía 13 años cuando se casa por primera vez con Poe. Después se casan un poco para el público, para la galería, cuando Virginia tiene 14, lo que tampoco es una edad muy normal para casarse, ¿no? Aun cuando las chicas del sur de los Estados Unidos, y de eso queda testimonio en la novela Lolita de Nabokov, suelen ser prematuramente desarrolladas, cosa que era Virginia. Entre las características que tenía Virginia hay una que es muy curiosa, porque casi todos los lectores de Poe se imaginan una Virginia etérea y una Virginia rubia. Y Virginia no era rubia ni era demasiado etérea. Virginia era una chica alta de pelo negro, probablemente muy inteligente, a través de algunos textos mismos que quedan de ella, y parece que bastante llamativa en el sentido físico, ¿no? Así que en cuanto a esa historia acerca del matrimonio blanco entre Poe y Virginia, yo no creo en absoluto. Ahí hubo un matrimonio real, por alguna razón se casaron tan apurados. Este viernes a las 9:55 de la noche, la democracia se fortalece. Ahora, todas las agrupaciones políticas con representación en el Congreso tienen una tribuna abierta para difundir directamente sus propuestas y planteamientos a todo el pueblo peruano. Franja asignada a los partidos políticos. Este viernes a las 9:55 de la noche y solo por Televisión Nacional del Perú. A pesar de que el Southern Literary Messenger se había convertido, gracias a las punzantes críticas literarias de Poe, en el periódico más importante del sur, el escritor terminó por perder su trabajo a causa de sus adicciones. Sin embargo, aunque con un reconocimiento creciente, decidió probar suerte en el norte, a pesar de que allí se había ganado varios enemigos literarios, originados por sus fuertes ataques desde sus críticas y reseñas. En compañía de su mujer y su tía, Poe sufrió la pobreza en Nueva York, donde publicó Arthur Gordon Pym, que no tuvo gran éxito. El principal centro de la industria editorial era en ese entonces Filadelfia, y el escritor decidió instalarse allí. En 1838, tras la publicación de Ligeia, su cuento preferido, aceptó un puesto como asesor literario en el Burton's Magazine, una minúscula revista que con el talento de Poe enseguida se puso a la cabeza de las de su época. Pronto la publicación se convirtió en Graham's Magazine y Poe pasó a ser el director literario, aunque abrigaba el sueño de tener su propia revista, pues lo único que lograba era que otros ganaran dinero a costa suya. Por entonces, vivía al día como periodista con un sueldo mediocre, pero estas actividades lo llevaron a conseguir muchos trabajos como colaborador. En 1839 publicó La caída de la casa Usher, donde, además de los elementos autobiográficos, se revelaba el aspecto sádico y necrofílico de su literatura. Se ha considerado a este cuento como el retrato de Poe a los 30 años y de la controvertida relación que mantenía con su prima hermana. La muerte, el tema del doble, el terror, pero que en Poe no son temas. Hay escritores que escriben sobre temas y hay escritores que escriben sobre ellos. Y Poe era un escritor que escribía sobre sí mismo, en realidad. Toda la obra de Poe es una especie de vasta autobiografía espiritual. Bajo el título
cuentos de lo grotesco y lo arabesco, editó una recopilación de los relatos que habían aparecido en diferentes revistas. El éxito parecía sonreírle. Los crímenes de la Rue Morgue en 1841 y El misterio de Marie Roget en 1842 inauguraron la etapa de los cuentos analíticos, dando origen al relato policial. Algunos elementos se repetirían en otros relatos, como la creación de climas, los pasos escalonados para crear el suspenso, o la lógica de los razonamientos que conducen al descubrimiento final. En El misterio de María Roget, en realidad, Poe analiza un crimen a través de los diarios que le llegaban, descubre cómo fue ese crimen, atribuye ese crimen a determinadas personas, no con nombre y apellido, sino naturalmente quiénes fueron y por qué debieron actuar de ese modo, y mucho tiempo después se descubre que efectivamente Poe tenía razón. Es decir, lo que ocurrió en la realidad era exactamente lo que había descubierto Poe en un texto narrativo, ¿no? Y la fuerza de Poe, sin duda, está en su enorme capacidad de análisis. Lo demuestra incluso la filosofía de la composición. Yo no sé si los poemas se escriben como dice Poe, pero si de alguna manera opera la imaginación, opera sin duda como dice Poe. A Poe le preguntaron alguna vez si él trabajaba así, y él en una carta personal dice que en realidad primero escribió El Cuervo y después escribió la teoría acerca de cómo había escrito El Cuervo, y esa teoría la escribió para ganar dinero. Pero de hecho, lo que sí manifiesta la filosofía de la composición es que si la imaginación del poeta opera de alguna manera, opera sin duda como decía Poe. Tengo la impresión, dijo Dupin, de que se considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían introducir a considerarlo fácilmente solucionable. Me refiero a lo excesivo, a lo outré de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil, y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. La felicidad era algo efímero en la vida del escritor, y la muerte amenazaba su único refugio. La tuberculosis, que había hecho estragos en su familia, se apoderaba de Virginia. Mientras la salud de la joven empeoraba día a día, el escritor se iba sumiendo en la más profunda desesperación. Las alucinaciones, los desequilibrios psíquicos y las frecuentes recaídas en el alcohol, que lo ausentaban durante días enteros de su casa, lo llevaron a la locura. Digamos entonces que estoy loco. Reconozco al menos que hay dos condiciones distintas en mi existencia espiritual. La condición de razón lúcida, sin discusión, perteneciente al recuerdo de los sucesos que han formado la primera época de mi vida, y una condición de sombra y de duda relacionada con el presente y con el recuerdo de lo que constituye la segunda gran época de mi existencia. Escribía en Eleonora. En busca de nuevos aires, los Poe se trasladaron a una granja en Bloomingdale, en las afueras de Nueva York. Así vivíamos, completamente solitarios, sin conocer nada del mundo más que aquel valle, yo, mi prima y su madre, escribió en su relato Eleonora. La publicación de El Camelo del Globo en las páginas del prestigioso New York Sun le dio al escritor un breve respiro. Acompañada por la noticia de que un globo inglés había atravesado el Atlántico, como estrategia publicitaria, tuvo un gran impacto entre los lectores que se congregaron ansiosos en la puerta del periódico. El cuento era el diario de viaje de uno de los tripulantes del globo. En 1845, Poe se incorporó a la redacción del Evening Mirror y poco después ingresó en el Broadway Journal. Esos años fueron los más prolíficos en la vida literaria de Edgar Allan Poe, cuya fama había superado las diferencias entre el norte y el sur. Sus cuentos se publicaban de inmediato y despertaban el interés y la expectación de todo el país. Escribiría en 1855 otro poeta maldito, el francés Charles Baudelaire, uno de los primeros en revalorizar la figura de Poe.
Estas obras extrañas parecían haberse creado para demostrarnos que lo extraño es parte integrante de la belleza. Influencia capital que ejerció Poe se nota en la literatura francesa y en la traducción formidable que hizo Baudelaire de los cuentos y los poemas de Poe. Traducción, por otra parte, que le llevó a Baudelaire 15 años. No cualquier poeta le dedica 15 años de su vida a otro poeta, ¿no? Y fue tan grande esa influencia que hay textos enteros de Baudelaire donde se citan, sin entrecomillar, frases y pensamientos completos de Poe, muy largos, como si ya fueran de Baudelaire. Baudelaire decía que cuando leyó a Poe, descubrió en la obra de Poe cosas que él sentía que eran de él, y lo sentía tan profundamente que llegó un momento en que ya se olvidaba cuáles eran las cosas de Baudelaire y cuáles eran las cosas de Poe, ¿no? Lo mismo pasa con Strindberg. La influencia de Strindberg, de Poe sobre Strindberg, fue también muy grande. Strindberg confesaba haber llorado cuando leyó por primera vez a Poe y haber encontrado en Poe muchas ideas que todavía en él eran larvales. Los relatos de terror se intercalaban con los de misterio y los policiales. Aparecidos, personajes maléficos, cadáveres escondidos dentro de una pared, desfilaban por las páginas más aterradoras de Poe en cuentos como El gato negro o El entierro prematuro. En este último se enumeraba una serie de casos de personas que sufrían de catalepsia y habían sido enterradas vivas hasta que el protagonista sentía en carne propia el mismo sufrimiento. En los llamados relatos analíticos, como La carta robada o Los crímenes de la Rue Morgue, los misterios a resolver se convertían en acertijos cuya lógica podía ser desarticulada como un mecanismo de relojería. Tenía un tipo de inteligencia que no se conformaba con ser ella misma, sino era como si quisiera demostrar los procedimientos de su propia inteligencia. Hay un tipo de inteligencia así, la inteligencia matemática, diría yo, ¿no? En los cuentos analíticos de Poe esto se nota perfectamente bien. No es solo el cuento, sino el análisis sobre los procedimientos del cuento. Uno de esos cuentos analíticos, La carta robada, le sirve a Lacan para explicar su propia teoría acerca del psicoanálisis. Lacan no analiza La carta robada como texto, lo que dice es qué es lo que él piensa del psicoanálisis a través de La carta robada. Así como el inconsciente está en el lenguaje y está en la superficie, Poe sostenía que el verdadero misterio nunca está oculto, que cuando ponemos las cosas en la superficie es realmente donde las ocultamos mejor, ¿no? De ahí La carta robada, que está a la vista de todos y que nadie repara en ella, ¿no? Poe necesitaba un estado de serenidad interior para dedicarse a la poesía, una actividad que había quedado relegada en los últimos años. En la granja de Bloomingdale pudo plasmar en el papel algo que hacía tiempo resonaba en su cabeza. Ese verano de 1844, El Cuervo alcanzó su versión casi definitiva. Publicado al año siguiente, conmovió no solo a los círculos literarios, sino a toda la población. Ningún detalle de su composición puede asignarse a un azar o a una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático, escribió Poe en un ensayo sobre El Cuervo. Deseosos de escuchar El Cuervo de boca del mismo Poe, miles de lectores acudían a los salones literarios conmovidos por la magia que emanaba del poema, que sería considerado como uno de los más memorables de la poesía de todos los tiempos. Luego de tantos años de oscuridad, Edgar Allan Poe se convertiría en el centro de todas las miradas, suscitando envidia y admiración. Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. «Es alguien que viene a visitarme», murmuré, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más.
El Cuervo era el punto más alto de su carrera, pero también el comienzo de su caída. Los mejores cuentos y poemas ya estaban escritos para 1845. Por El Cuervo él recibió $5. Hoy un original del Cuervo le vale más o menos como un cuadro de Van Gogh, ¿no? El Broadway Journal dejó de aparecer y las implacables críticas literarias de Poe lo enfrentaron con el mundillo intelectual neoyorquino. Hubiera perdido yo todo coraje si no fuera por ti, mi mujercita querida. Eres mi mayor y mi único estímulo ahora para batallar contra esta vida inconciliable, insatisfactoria e ingrata. Que duermas bien y que Dios te dé un agradable verano junto a tu devoto Edgar. Le escribía Poe a su esposa Virginia a fines de 1846. Pero ni su devota dedicación ni la caridad de algunos allegados pudieron contra lo inevitable. A fines de enero de 1847, envuelto en su capa de cadete, Poe formaba parte del cortejo fúnebre que despedía a Virginia Clemm. Los meses de agonía quedarían retratados en el poema Annabel Lee. Pero temas esenciales son, sin duda, la muerte, el terror, la muerte de la mujer amada, que es un dato biográfico evidente. Muere su madre, muere Ellen, aquella madre del condiscípulo a la que él le escribe su primer poema. Muere Francis Allan, muere luego Virginia, que fue el gran y quizá el único amor de su vida, aunque conoció muchas mujeres. Su razón de vivir se había desvanecido junto a su esposa. Su existencia de 1847, envuelto en su capa de cadete, Poe formaba parte del cortejo fúnebre que despedía a Virginia Clemm. Los meses de agonía quedarían retratados en el poema Annabel Lee. Pero temas esenciales son, sin duda, la muerte, el terror, la muerte de la mujer amada, que es un dato biográfico evidente. Muere su madre, muere Ellen, aquella madre del condiscípulo a la que él le escribe su primer poema. Muere Francis Allan, muere luego Virginia, que fue el gran y quizá el único amor de su vida, aunque conoció muchas mujeres. Su razón de vivir se había desvanecido junto a su esposa. Su existencia, más rodeada de muertos que de vivos, se hacía cada vez más insoportable. Los miedos y las pesadillas lo perseguían en las noches y su protectora, la tía Mary, debía permanecer a su lado sujetándole la mano, pues le temía a la oscuridad. Los que sueñan de día tienen conocimiento de muchas cosas que escapan a los que sueñan únicamente de noche. En sus grises visiones captan vislumbres de la eternidad y se estremecen al despertarse viendo que han estado al borde del gran secreto. Había escrito Poe en uno de sus relatos. A pesar de su desequilibrio psíquico, Poe escribió su obra ensayística más extensa, Eureka, que pretendía ser reveladora de los misterios del universo y tener cierta validez científica. Dedico este libro a aquellos que han puesto su fe en los sueños como si fuesen las únicas realidades. Comenzaba el libro. En 1848, Poe le propuso matrimonio a una joven viuda, la poetisa Sarah Helen Whitman, que se sentía fuertemente atraída por el poeta maldito. Sin embargo, a último momento, presionada por sus amistades, ella lo rechazó. En 1849, tras haber intentado suicidarse bebiendo una botella de láudano, casi sin fuerzas,
Edgar Allan Poe se dirigió a Richmond. Allí conservaba aún algunos amigos y recuerdos de infancia. Durante el camino, escribió una carta a su tía donde le pedía que se reuniera con él, pues sentía que nunca llegaría a destino. Apenas recibas esta, ven inmediatamente. Hemos de morir juntos. Inútil tratar de convencerme. Debo morir. En Richmond, Poe recuperó algo de su vitalidad. En compañía de sus viejos amigos, asistió a veladas literarias y cenas, donde leía sus poemas y contaba historias que estremecían a su auditorio. En una gran medida, la literatura de Poe y las teorías de Poe son como el fundamento de buena parte de la literatura moderna. Esto no es ningún descubrimiento, lo han dicho mucho antes que yo, y hay un texto de Roland Barthes donde habla incluso de la influencia de Poe en el estructuralismo. Poe sostenía que un libro debe ser juzgado inmanentemente por lo que dice en ese libro, no por las intenciones del autor, ni por su situación histórica, sino que un libro es un libro y como tal debe ser juzgado, decía Poe. Y esa teoría la retomarán los estructuralistas en nuestro tiempo. La influencia de Poe, por otra parte, en hombres como Valéry o como Mallarmé es evidente. Creo que un gran sector de la literatura contemporánea no se entendería sin Poe, ¿no? No se entendería, por ejemplo, Lovecraft. Sin Poe, Lovecraft no hubiera existido. Quiere decir que la influencia es muy grande, ¿no? Pero lo que más ha influido son las teorías de Poe, en cierto modo de encarar el texto literario. Edgar, a los 40 años, todavía conservaba su atractivo. El reencuentro con Elmira Royster, su viejo amor frustrado a causa de una conspiración familiar, lo transportó a sus días de juventud. Elmira era ahora una viuda rica y fijaron la fecha de boda para octubre de 1849. El 27 de septiembre, Poe se embarcó rumbo a Nueva York con la intención de buscar a su tía Maddie, pero nunca llegaría a destino. El alcohol que bebió durante las horas de espera en la estación de Baltimore fue suficiente para que no abordara el tren que debía llevarlo a Filadelfia. En cuentos como El gato negro, la relación de Poe con el alcohol es evidente. Dice que no hay enfermedad peor que el alcohol. Durante 5 días deambuló por la ciudad completamente borracho, entregado a sus visiones y delirios. Eran días de elecciones y los partidos políticos repartían alcohol a los marginales para llevarlos de un comicio a otro. Y Poe debió haber sido una de las víctimas de ese sistema. Un tipógrafo lo reconoció perdido en una taberna de baja categoría y fue internado en el hospital de Baltimore, donde lucharía contra la muerte durante 5 días más en total soledad, pues ninguno de sus seres queridos se había enterado de lo ocurrido. La influencia que Poe ha tenido en el mundo, y en el mundo no norteamericano, es muy grande, ¿no? No se podría concebir la teoría de la poesía actual y del cuento actual sin Poe. En la madrugada del 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe moría a los 40 años de edad, víctima de delirium tremens. Si tuviera que definirlo con pocas palabras, creo que me bastaría una. Poe era un hombre genial, es decir, es aquella cosa tan dudosa de definir que es la palabra genio. Y si lo tuviera que definir con 2 palabras, diría que es un gran escritor. Que Dios ayude a mi pobre alma, fueron las últimas palabras del escritor, que se libraba por fin de sus pesadillas para dejarlas de este lado del mundo.